revolución. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Mi Padre Santo, tú eres Rey, Señor, tú eres Dios de salvación, tú eres todo, Señor. Te damos gracias, Papito lindo. Hosana a ti, Salvador, a ti, Señor, que eres nuestro Dios. Gracias, Papito lindo, te damos por este tiempo que nos permites en esta mañana, Señor, y te entregamos este devocional, Señor, que hacemos todos los días, Señor, para que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos a diario de lunes a sábado desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Oseas y hoy vamos a leer el capítulo número 4. Cargo del Señor contra Israel. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificio a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. ¿Pero por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración de Gilgal o Abén, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor.
Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Bueno, este es el capítulo 4 del libro de Oseas y en su encabezado habla de cargos contra Israel. Mire que si escuchamos bien lo que acabó de leer mi esposa, habla de lo que el Señor está haciéndole, presentando cargos en contra del pueblo de Israel. Y lo que dice el Señor es que no hay fidelidad, no hay bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hacen votos y los rompen. O sea, los votos es como el matrimonio, cuando uno hace los votos, o sea, se compromete a algo y lo rompe, o sea, no cumple sus promesas. Mata, roba, comete adulterio. Hay violencia por todas partes. Un asesinato tras otro asesinato. Mire que lo que está describiendo ahí el Señor es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y es lo que el Señor le está hablando al pueblo de Israel de las faltas que está cometiendo. Y por eso es que la tierra dice que está de luto y todos desfallecen. O sea, cada día hay más pecado, hay más faltas, hay más horror, hay más violencia, hay más desaliento, hay más desesperanza, hay más suicidios, hay más oscuridad en la tierra. En este caso está hablando de Israel, pero si nosotros somos honestos y miramos alrededor nuestro, hoy en día es lo que estamos viviendo hoy en este mundo que está tan lleno de pecado y tan alejado de Dios, y por eso estas son las cosas que están sucediendo. Y dice después, no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, dice el Señor, es contra los sacerdotes, es con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que están tropezando de día porque hay falsos profetas entre ustedes durante la noche que dice que ellos están hablando cosas que no son de Dios. O sea, los falsos profetas o los falsos predicadores, los falsos sacerdotes, los falsos pastores. Muchas veces caemos en el error de pronto de empezar a enseñar un evangelio que no es el cierto. Nos olvidamos de que el Señor al pecado le llama pecado y que lo que tenemos que hacer es vivir una vida santa y no buscar las cosas materiales. No, tranquilo, vengan a la iglesia que aquí van a conseguir dinero, van a conseguir fama, van a conseguir esto. Muchas veces se predica eso en los púlpitos y es lo que estaban predicando los sacerdotes y los profetas de esa época. No le crean a los profetas de Dios, que ellos están hablando de destrucción, pero sigan pecando, que no pasa nada, y eso es lo que al Señor le molesta, porque el pueblo está siendo destruido porque no lo conoce al Señor. No conoce verdaderamente lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios le desagrada. Y por eso es que los sacerdotes les está el Señor reclamando por esa situación. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que el Señor está reclamándole a ellos. O sea, si los sacerdotes, los pastores empiezan a hablar de lo que verdaderamente es lo que el Señor, la esencia del Señor y la esencia del Evangelio, que es conocer a Jesucristo, que es cambiar de vida, arrepentirse de los pecados y empezar a caminar en santidad. Cuando empezamos a hablar de eso, el Señor se agrada porque empezamos a conocer el verdadero Dios. Dice, ya se olvidaron de las leyes de Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos, dice el Señor. O sea, ¿por qué? Porque desafortunadamente se predica un evangelio en esa época, un evangelio donde no se habla verdaderamente del Señor, sino que se habla es de cosas materiales, de que todo va a ir bien, que no hay necesidad de dejar el pecado. Usted puede seguir pecando, puede seguir haciendo cosas malas que Dios le va a bendecir de todas maneras. Y eso se lo pone en cargo a los sacerdotes del Señor. En Proverbios 9:10 dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros conocemos al Señor,
tal como es, cuando empezamos a tener intimidad, cuando tenemos temor de Él, no es un temor a que nos vaya a castigar y a que nos vaya a hacer algo malo, no, es el temor reverente de que si hacemos algo malo, Él se va a disgustar, y estar alejados de Dios es lo peor que puede tener un ser humano. Así que eso es lo que el Señor nos enseña, de que nosotros debemos de estar enseñando y de estar diciéndole al pueblo de que verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. El verdadero conocimiento es conocer a Dios, conocer a Jesucristo, al que envió, y al Padre que está en los cielos, que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. Pero mire que este pueblo perece por esa falta de conocimiento, porque la sabiduría empieza con eso, con el temor al Señor. Si a usted le da lo mismo hacer un pecado y no le da nada, es porque usted no tiene temor de Dios, porque a usted le importa muy poquito estar alejado de Dios o estar cerca de Dios, le da igual. Y eso es no conocer a Dios, porque cuando yo conozco a Dios como mi Padre, como mi proveedor, como mi Señor, como ese padre amoroso que me salvó y que voy a estar la eternidad con Él, yo voy a cuidar mucho de lo que yo hago el día a día. ¿Sabe por qué? Porque como lo conozco y sé que es real, entonces voy a tratar de agradarlo a Él. Pero cuando yo no lo conozco y no me interesa pasar una eternidad con Él, pues entonces puedo adulterar, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer lo que yo quiera, porque simplemente no me interesa si el Señor se da cuenta o si el Señor está en todas partes, si el Señor se enoja o se pone triste. No me interesa eso. Eso es lo que pasa cuando uno no conoce al Señor. Mire que en este relato que hemos leído en este día, la primera parte también, si vamos a Romanos 1, 23, desde el 23 en adelante, mire que si empezamos a leer este capítulo, vemos que en el Nuevo Testamento pasa lo mismo, y es lo que estamos viviendo hoy en este mundo. Mire, dice el 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, animales y de 4 patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó, y es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. Dios abandona a Israel porque Israel le dio la espalda al Señor, porque en vez de adorar al verdadero Dios, empezaron a adorar imágenes de madera que simplemente no tienen ninguna vida, ni les contestan, ni les dice nada. Y entonces dice, Dios los abandonó para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles, degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. O sea, cambiaron lo que es el temor a Dios por una mentira. ¿Y qué hicieron? Rindieron culto a todas las cosas que Dios mismo había creado. Entonces, por esa razón Dios los abandonó. Lo que le pasó a Israel fue precisamente que cuando Israel peleó con Siria, pues los abandonó, y por eso es que Siria se tomó a ellos. O sea, ustedes me dan la espalda, ustedes me han pecado y pues empiezan a adorar a otros dioses y a otras cosas que ustedes mismos inventan, pues entonces yo los abandono. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Nosotros vemos tanta maldad, tanta cosa hoy en día, es precisamente porque Dios, en otras palabras, ha dicho, ¿sabe qué? Hagan lo que ustedes quieran, porque ya no me meto, ya los dejo a eso, hagan sus cosas vergonzosas. Por eso es que hoy en día mucha gente se ufana del pecado y se sienten orgullosos del pecar. O sea, el orgullo de pecar. Entonces yo tengo 2, 3 mujeres, entonces me siento más hombre que los demás y me siento orgulloso y me siento el Tony y el que más tome, entonces, o el que más robe, el político que más tenga dinero aparte de todas las cosas que todo mundo tiene. Entonces es mucho más grande, y eso es lo que se ha cambiado hoy en día, la verdad por una mentira.
Dice que las mujeres se rebelaron en forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta el sexo unas con otras. Es lo que vivimos hoy. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Así que si nosotros leemos el Romanos 1, básicamente es lo que estamos viviendo hoy en día y es lo que vivió el pueblo de Israel en esa época y por eso es que el Señor los abandonó. Si nosotros queremos que el Señor vuelva a su mirada a nosotros, tenemos que dar la cara a Dios, empezar a conocerlo, empezar a reconocer que Dios es veraz. Tener ese respeto reverente por las cosas de Dios, ponerlo en primer lugar. Mire, la mayoría de las personas a Dios lo tienen por allá relegado. O sea, si me queda tiempo voy a la iglesia, si me queda tiempo o si me queda algo de dinero, pues diezmo o simplemente doy una ofrenda, una limosna. Si de pronto puedo, entonces voy a alguna actividad de la iglesia o busco al Señor. Si de pronto me queda tiempo en el día, pues voy a ver si puedo orar y puedo buscar del Señor. Leer la palabra, no, pues que con qué tiempo va a leer uno la palabra. Así que estamos metidos en un mundo donde simplemente le hemos dado la espalda al Señor y el Señor nos ha dicho, los he abandonado porque hacer lo que quieran. El Señor siempre dijo, yo estaré con ustedes, pero ¿con quién? Con los que le buscan, con los que le temen, con los que le respetan, con los que le siguen. A esos Él nos lleva de la mano y está con nosotros siempre. Pero el que le da la espalda, pues simplemente está haciendo que Dios se haga a un lado, respeta el libre albedrío y usted puede hacer lo que usted quiera, porque el Señor no le obliga a nadie a seguirlo. Y sigue diciendo el Señor, Israel es obstinado como una vaquilla terca. Está hablando del Israel de esa época y yo creo que también nos está hablando hoy a nosotros de que este mundo está obstinado como una vaquilla terca. Y dice, ¿debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo. O sea, el Señor deja a Israel solo para que Asiria lo tome y para que definitivamente haga lo que quiera. Lo mismo pasa hoy con las personas que le dan la espalda al Señor. El Señor los deja solos, los deja tranquilos, respeta el libre albedrío, pero simplemente llegamos a un punto donde definitivamente el estar alejados de Dios nos lleva a una bancarrota total, a ser instrumentos de Satanás, a que Satanás venga y haga con nosotros lo que Él viene a hacer. La obra de Satanás es robar, matar y destruir. Y Él va a robar, matar y destruir no solamente a las personas, sino a sus familias, a sus hijos, a sus generaciones, simplemente porque no tenemos conocimiento. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que podamos nosotros también como pastores poder llevar al pueblo el conocimiento de la verdad que es Jesucristo, y que el Señor se agrada con los que obedecen su palabra y que podamos estar todos cerca del Señor para que cuando el Señor venga, se sienta agradado con lo que nosotros estamos haciendo y que el Señor nos bendiga siempre. Así que oremos en esta mañana. Amantísimo Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque si reconocemos y si nos damos cuenta, Señor, la historia no ha cambiado mucho de los tiempos de Israel, cuando estaba en esta época el profeta Oseas, al tiempo que vivimos hoy, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos dado la espalda, Señor, por seguir a otros dioses, también nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque desafortunadamente hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, Señor. Te pido perdón, Señor, por esta nación, por Colombia, por las naciones de cada uno de los que escuchan estos audios, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que perdone los pecados de nuestras familias, Señor, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de mi esposa, Señor, y los míos propios, Dios Todopoderoso. Queremos, Dios eterno, llevar tu palabra a toda persona, Señor, para que todos tengamos el conocimiento, Señor, de ti. Ser sabios sabiendo de que el temor
de estar alejado de ti es lo peor que le puede pasar al ser humano, Señor. Nosotros nacimos, la fuente nuestra de cuando nacimos eres tú, Señor, porque tú en Génesis 1 dijiste que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hábitat nuestro es estar cerca de ti, Señor, porque provenimos de ti, Padre Santo. Así que te pido, Padre Santo, que nos bendigas, Dios, que bendigas a cada persona que escucha este audio, Señor, y que nos ayudes a todos, Señor, a dejar a un lado las cosas que nos alejan de ti, Señor, a adorarte solamente a ti, Señor, y poder ser instrumentos tuyos, Señor, para que todos los que estén a nuestro alrededor, Señor, puedan conocerte y puedan, Señor, entregar su vida a ti, Señor. Que los que aún están en esos deleites y pecados y en esas situaciones difíciles, Señor, ten misericordia, Señor, quítales el velo y ayúdanos, Señor, a nosotros también, Señor, cuando cometemos pecado, a poder hacer la voluntad tuya siempre, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos bendigas a todos, Señor, y quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Jesucristo es Rey.